como el efectivo en manos del público, ¿sí? Todo lo que es también llamado circulante en la economía, más los depósitos en el sistema financiero, ¿sí? Eso es fundamentalmente la oferta monetaria, y esa oferta monetaria tiene como dos partes, que es la creación primaria del dinero y la creación secundaria del dinero, que justamente en conjunto forman esa oferta monetaria que ustedes ven ahí, ¿sí? Ustedes lo que vieron, esto en principio no tiene que ser demasiado nuevo, porque ustedes lo vieron también en Introducción a la Economía, por eso en algunas cosas es como muy repetitivo, ¿sí? Y por ahí nosotros avanzamos un poco más rápido, ¿sí? En este aspecto. ¿Estamos? Entonces, ustedes arrancaron con este tema de la creación primaria, que la creación primaria de dinero está vinculada a la emisión monetaria, es decir, cuando yo imprimo billetes y monedas como autoridad monetaria, y ahí decimos fundamentalmente que está en esta cuestión de la creación de lo que es la base monetaria, ¿sí? O dinero de alto poder expansivo, también muchas veces llamado M0, ¿no? Esta base monetaria es justamente lo que nosotros decimos es M0, dinero de alto poder expansivo, y el Banco Central, en el caso de Argentina, es la autoridad monetaria encargada de la creación de ese dinero, ¿sí? ¿Qué nos queda ver nosotros? Hoy vamos a ver esta otra parte, la otra rama, la creación secundaria, ¿sí? Pero vamos a repasar rápido la creación primaria. Cuando hablamos de la creación primaria de dinero, fundamentalmente ustedes centraron en algo llamado lo que es el balance financiero del Banco Central. Este esquema es un esquema puramente didáctico, digamos, es un poco sacado de los libros, por supuesto que en la vida real es un poco más complejo, pero en principio lo que ustedes tienen es un activo y un pasivo del Banco Central, ¿sí? El pasivo del Banco Central está compuesto fundamentalmente por lo que es el circulante de la economía, ¿sí? Aparece ahí el tema del circulante de la economía, y las reservas o niveles de encaje. Estamos ahí, vamos a hablar fundamentalmente, hablamos de las reservas o de los niveles de encaje. ¿Estamos? Entonces, en el pasivo tengo todo lo que es el circulante de todo el dinero que está en circulación. Para el Banco Central es un pasivo. Esto tienen que tomarlo como si fuese una obligación, ¿sí? Y por el lado del activo del Banco Central, es decir, ¿con qué se respalda todo el pasivo que está dando vuelta, o las reservas o encajes que están dando vuelta? Todo esto se hace a través del activo, ¿sí? Fundamentalmente, digamos, el respaldo financiero que tiene todo lo que es la creación, el pasivo del Banco Central, o sea, lo que estamos diciendo de el circulante que hay en la economía, está respaldado con el activo del Banco Central. Que ese activo del Banco Central está conformado por reservas de divisas, está conformado por créditos al sector público, por créditos al sector privado y por las famosas operaciones de mercado abierto, que son la compra o venta de títulos públicos. O sea que acá el activo del Banco Central responde a eso, ¿sí? ¿Ustedes qué vieron el otro día, el día lunes? Vieron que si aumentaba, por ejemplo, una partida del activo, aumentaba una partida del pasivo. Esto acuérdense, ustedes saben muy bien por contabilidad que esto es una igualdad contable. Entonces digo, si sube el activo, sube el pasivo. O sea que, por ejemplo, si el Banco Central sale a comprar reservas de divisas, por ejemplo, sale a comprar divisas, o sea, compra dólares, aumenta sus reservas, y cuando lo hace, aumenta el circulante que hay en la economía. O sea, emite dinero para hacer eso. Entonces, claramente hay una creación de dinero, ¿sí? ¿Qué vieron después? Bueno, si aumenta cualquiera de estas partidas, perdón, acá por ahí me pasé. Si aumenta cualquiera de estas partidas, si acá estas flechitas que van por arriba, si otorga créditos al sector público, créditos al sector privado, o bien hace una operación de mercado abierto, que es la compra de títulos públicos, esto aumenta, ¿no? Hay una creación o expansión de base monetaria, ¿sí? Hace aumentar. Si se dan las flechas hacia abajo, quiere decir que hay algo que se reduce. Lo que va a generar es que justamente acá baje el pasivo del Banco Central, o sea, va a bajar el circulante. Y estoy hablando de que hay una contracción monetaria, ¿sí? Vamos a verlo ahí. O sea, lo que digo, si hay unas flechas que van para abajo, que están en rojo, que van hacia abajo, estoy diciendo que hay una destrucción o absorción de base monetaria. Es decir, yo digo, creo dinero, si alguna de las partidas del activo sube, destruyo dinero o absorbo base monetaria, como creo que más le guste llamarlo, que es cuando justamente
aún bajan algunas de estas partidas del activo. ¿Sí? Hay una especie de creación de dinero. Acá, si sube, olvídense de las flechas rojas, hay una creación o expansión de base monetaria. Si alguna de estas partidas del activo sube, por lo tanto emito dinero, y si alguna de estas partidas bajan, estoy diciendo que hay una destrucción o absorción de base monetaria. ¿Estamos? Acuérdense en que siempre el pasivo del Banco Central es parte de nuestra base monetaria, es el pasivo del Banco Central el que está acá la creación primaria, ¿sí? Entonces acá este cuadro resumen, si hay una especie de creación o expansión de base monetaria, estamos diciendo que está subiendo, ¿no? Se crea dinero, o sea que cualquiera de estas partidas que sube hace subir el pasivo, esto implica creación de dinero, si hay algo que baja, voy a destruir dinero, hay una absorción de base monetaria, ¿sí? ¿Estamos? Muchas veces lo que hace el Banco Central también, esto por ahí, para que esto no se vea tocado, a veces lo que suele pasar es que hay alguna que nosotros llamamos política de esterilización, es decir, que el Banco Central muchas veces sube una partida del activo y para que no se vea tocado el circulante de la economía, hace otro movimiento al revés en el activo, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces hay como movimientos de activo, uno para arriba y otro para abajo. ¿Para qué? Para que el circulante de la economía quede exactamente igual. Cuando el Banco Central hace ese tipo de políticas, es decir, una política que contrarresta a la otra, nosotros decimos que esa política se conoce como una política de esterilización, ¿sí? Está dejando sin efecto, ¿sí? ¿Se entiende? Digo, si por ejemplo el Banco Central sale a hacer una OMA de compra, o sea, una operación de mercado abierto de compra, esto que está acá, o sea, guía la flechita hacia arriba, yo digo, bueno, acá aumenta los títulos públicos, ¿sí? Aumenta la tenencia de títulos públicos, ustedes saben que eso genera más circulante, pero si el Banco Central, por ejemplo, no quiere que eso impacte en el circulante de la economía, no quiere que aumente el circulante de la economía, el Banco Central, por ejemplo, puede disminuir los créditos que le otorgan las entidades financieras. Entonces, por ejemplo, puede hacer este movimiento, es decir, puede hacer que esto que esté acá disminuya. ¿Se entiende? Entonces, como una especie de lo que subió acá se compensa con lo que baja acá, otorgándole menos créditos al sector privado, y de esa manera compensa activo con activo. Es una especie de movimiento entre el activo para que no tenga ningún impacto sobre la creación de dinero, ¿sí? Profe. Se conoce como política de esterilización. Sí. Si, por ejemplo, aumenta los títulos públicos, ¿sería como una política expansiva? Sí, exactamente, porque está aumentando, cuando compra títulos públicos está aumentando la cantidad de dinero, ¿sí? O sea, si esto sube, si yo compro títulos públicos significa que tengo más activo. ¿Y con qué lo compra el Banco Central esos títulos públicos? Sale a emitir dinero, entonces cuando imprime billetes y lo va y los compra, entonces hay más circulante, ¿sí? Es una política monetaria expansiva, ¿sí? Cualquiera de estas cosas que sea para arriba implica que está aumentando el circulante e implica que está haciendo una política monetaria expansiva, ¿sí? ¿Estamos? Bien, ¿no hay dudas? No, profe. Bien, sigo entonces. Entonces, eso es creación primaria o esto es impresión de billetes y monedas, ¿no? Cuando digo creo o expando base monetaria es porque estoy imprimiendo billetes y monedas, ¿está claro? Cuando yo estoy hablando de destrucción o absorción de base monetaria es porque estoy rompiendo billetes, estoy destruyendo billetes, ¿está claro? Es una destrucción primaria, ¿sí? Y acá, bueno, un poco esto creo que también seguramente lo vieron con los chicos, y es que justamente el Banco Central en sus operaciones tiene los distintos sectores económicos. Cuando sale a comprar oro y divisas, que es la primera partida, son operaciones con las divisas, realmente oro no hay, sino la mayoría son divisas, o sea, moneda extranjera, está vinculándose con el sector externo de la economía, es decir, ahí el Banco Central está de alguna manera interfiriendo justamente con las operaciones de comercio exterior, y de alguna manera está vinculándose con el sector externo, ¿sí? Cuando le otorga un crédito al sector privado, que es esta partida que está acá, el crédito al sector privado, ¿a qué hace referencia? Hace referencia que está vinculándose con el sector privado.
Recuerden ustedes que el sector privado del Banco Central, esta cuestión que está acá, el sector privado, no es cualquiera, sino que específicamente cuando nosotros hablamos del sector privado para el Banco Central son las entidades financieras, ¿sí? O sea, lo que aparecen ahí no es que es cualquier privado, ¿sí? Es decir, cuando ustedes ven ahí, ¿quién puede tomar créditos? ¿A quién le puede otorgar créditos el Banco Central? ¿Sí? Acá. No es que se le puede prestar a una empresa, el Banco Central no le presta a una empresa, ¿sí? Lo que hace el Banco Central es prestarle a una entidad financiera. Para eso ese es para el Banco Central el sector privado, ¿sí? Todo lo que están bajo la órbita de la ley de entidades financieras, ¿sí? No es cualquier privado, o sea, puede ir a pedirle plata, no sé, el banco francés, el banco macro, pero no sé, una empresa común no puede ir a pedirle. Vamos, el sector privado se conoce, justamente es el sector privado es el sector financiero, todo lo que está bajo la identidad financiera, ¿sí? Y cuando otorga ese crédito al sector privado se conoce como la ventanilla de redescuento, ¿sí? Porque el sector privado va a esa ventanilla a tomar un crédito, ¿sí? Es como que tiene una especie de cajero específico, ¿no? Por eso tiene como una ventana del banco, como uno iría tradicionalmente al banco a pedir un descuento porque en realidad va a pedir un crédito, ¿claro? Y ahí aparece justamente créditos al sector privado. Y después aparece otra cosa llamada créditos al sector público, que es cuando justamente el Banco Central le presta al gobierno, ¿sí? Generalmente le presta al gobierno nacional, es decir, no hay préstamos con otros tipos de gobierno, siempre es el gobierno nacional, y es cuando el Banco Central le presta al gobierno. Entonces acá también es importante distinguir justamente, esto es un vínculo con el sector público que tiene el Banco Central, y también hay que distinguir justamente que el Banco Central, acá, ¿no? Cuando hace créditos al sector público, perdón, acá también hay que distinguir una cuestión, que justamente el Banco Central es un ente autárquico del gobierno. Esto es muy importante decir, es un ente autárquico. ¿Qué significa? Que una cosa es Banco Central y otra cosa es el gobierno nacional, ¿sí? Son dos entes totalmente separados, ¿sí? Entonces, cuando utiliza ese crédito al sector público es porque el Banco Central le presta al gobierno, ¿claro? Son entes separados, ¿sí? Esto, por favor, tiene que ver con la autarquía del Banco Central y con la independencia del Banco Central, que muchas veces está muy cuestionada, pero bueno, en principio, por ley, por carta orgánica, que es justamente por donde se rige el Banco Central, dice que es un ente autárquico, ¿está claro? Entonces, el Banco Central, cuando le presta al gobierno, es un ente que está totalmente separado, ¿sí? O sea, no se confundan con eso, ¿sí? Bueno, acá aparece, no sé si vieron estas funciones del Banco Central, que justamente repasa un poco esta cuestión, donde uno dice, bueno, ¿qué funciones tiene el Banco Central? Bueno, justamente es el custodio de administrar reservas y divisas en el país, es el agente financiero del gobierno nacional, fundamentalmente. Cuando hablamos del agente financiero, fundamentalmente está vinculado al sector externo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con cuestiones del sector externo es más común que lo haga el Banco Central para el gobierno, pero digamos, es como el banco del gobierno, ¿no? Una cosa así. Es el responsable de la política monetaria, lo vamos a ver un poco mejor, o sea que es responsable de lo que es de fijar la cantidad de dinero que hay en la economía, eso es por política monetaria, y también de la política cambiaria, o sea que el que hace política cambiaria es el Banco Central en Argentina, está claro, la política cambiaria está en manos del Banco Central, ¿sí? ¿Y esto qué implica? La política cambiaria es justamente la política vinculada a determinar el tipo de cambio, ¿no? Es decir, cuando el Banco Central se mete al mercado de cambios y compra o vende divisas. Está claro, cuando hace eso, el Banco Central, cuando compra o vende dólares, fundamentalmente en Argentina, está haciendo política cambiaria. Está claro, está haciendo política cambiaria. ¿Sí? Entonces, el responsable de la política monetaria es el Banco Central, y es también el responsable de la política cambiaria, ¿sí? Es el banco de bancos, esto ya de alguna manera lo dije recién, es banco de bancos por esta cuestión, porque le presta a los bancos la ventanilla de redescuentos, y acá aparece como un banco de bancos, o sea, ¿qué significa? Que los bancos privados, en general, tanto públicos como privados, pueden ir a pedir plata al Banco Central, es un banco de los bancos,
y también bajo este concepto es el superintendente de entidades financieras. ¿Esto qué significa? Que el Banco Central controla a todos los bancos, a todas las entidades financieras, y todo lo que está bajo la ley de entidades financieras está, digamos, supervisado por el Banco Central. ¿Sí? El Banco Central justamente es el encargado de supervisar todo el sistema financiero de Argentina, ¿sí? Y pasa así en todo el mundo, ¿no? Cada banco central, a cada autoridad monetaria, es el encargado de controlar a todas las entidades financieras, ¿sí? El prestamista de última instancia lo vamos a ver ahora, lo voy a dejar picando, y es el proveedor de dinero de curso legal. Esto significa justamente que el Banco Central es el único que puede emitir dinero, ¿sí? Esto es lo que muchas veces nosotros conocemos como que es el monopolio de la creación monetaria, ¿sí? Es el único que puede crear dinero, ¿sí? Es justamente el Banco Central, ¿sí? ¿Estamos o no? ¿Se entiende hasta acá o no? Bien. Espérenme un segundo, quiero anotar una cosa acá. Bien, que me quedó picando, ¿sí? Bien, sigo. Todo esto lo vieron el lunes, ¿cierto? Bueno. Las funciones no llegamos. No llegan las funciones. Bien, pasé un poco rapidito, pero bueno, es un poco eso, ¿no? Custodio de reservas, es el agente del gobierno, responsable de la política monetaria y cambiaria, es el banco de bancos, es el único que puede proveer dinero de curso legal, es decir, no hay otro, en el caso de Argentina no hay nadie más que pueda emitir dinero, y es el supervisor o el superintendente de las entidades financieras. ¿Sí? Es un poco eso. Creación secundaria. Vamos a meternos ahora con la otra creación, es decir, la creación primaria está en manos del Banco Central. Voy a volver un poco para atrás. Y vamos a ver que ahora justamente la creación secundaria, como recién dijimos, está vinculada a los bancos comerciales, ¿sí? La primaria está en función de la autoridad monetaria, que en Argentina es Banco Central, y es el que está encargado fundamentalmente de la creación de lo que nosotros conocemos como la base monetaria, o sea, la emisión de circulante en la economía. Y por otro lado, los bancos comerciales con la creación secundaria están encargados de lo que nosotros vamos a conocer como el multiplicador monetario, ¿sí? Lo que vamos a conocer del multiplicador monetario. Es decir, los bancos comerciales se van a encargar de alguna manera de multiplicar el dinero primario, ¿sí? Y de esa manera se genera la oferta monetaria de la economía, ¿sí? Todo esto, como les digo, debería no ser tan nuevo para ustedes, porque todo esto ustedes lo vieron en introducción en la economía, ¿sí? La creación secundaria de dinero se basa justamente en los bancos comerciales, es decir, está en manos de los bancos comerciales y está también en función de lo que es el sistema de encaje fraccionario, ¿sí? Es decir, para que se dé la creación secundaria, ¿sí? En la creación secundaria hablamos fundamentalmente del sistema de encajes fraccionarios, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es esto. Cuando acá aparece un esquema que nosotros vamos a mirar, y si acá aparece una creación secundaria, acá aparece un señor que en primer lugar va al banco y hace un depósito de 1.000 pesos. ¿Sí? Acá este señor deposita 1.000 pesos y el banco lo que va a hacer acá es justamente hacer una reserva, ¿sí? Va a mantener una parte de los depósitos de este señor y va a prestarle a esta médica, como se ve ahí, esos 800 pesos. ¿Sí? Acá hay un juego muy similar al que ustedes vieron en Introducción a la Economía, me imagino que es una proporción más o menos similar. Nosotros decimos, bueno, este señor va y deposita 1.000 pesos y en la reserva del banco aparece 200 pesos y el banco mantiene como reserva 200 pesos y el resto lo dispone y lo presta, ¿sí? Se lo presta a esta médica, ¿sí? El juego sigue diciendo, bueno, esta médica va al banco, a su banco, y va a depositar los 800 pesos que tenía consigo, ¿sí? Entonces, esos 800 pesos que recibió de préstamo, va y lo deposita en el banco. Su banco hace exactamente lo mismo que hacía el banco anterior. Mantiene una parte como reserva, ¿sí? Que es 160 pesos. ¿Esto qué implica? Que está reservando un 20% del depósito, igual que el anterior, fíjense, perdón. Igual que el anterior. Fíjense que igual que el anterior, este señor había depositado 1.000
y el banco hizo una reserva de 200, o sea que dejó como reserva 20%, y cuando esta médica fue y depositó, hizo exactamente lo mismo su banco, ¿no? Depositó 800 pesos y mantuvo como reserva 160, o sea que acá hay un 20% de reserva, ¿sí? Y el resto, el banco que hace, lo presta. Como ven ahí, este banco y el banco anterior están haciendo ¿qué cosa? Estás usando un sistema de encajes, ¿sí? O sea, de reservas fraccionarios. ¿Qué significa con esto? Significa que deja como una fracción en reserva, ¿sí? ¿Cuánto mantengo acá como reserva? Deposito 1000 y mantengo como reserva 200, o sea, mantengo una fracción de la reserva, ¿está claro? Por eso se llama sistema, y lo mismo acá, ¿no? Esta médica deposita 800 y mantiene una proporción como reserva, ¿está claro? Entonces ese sistema es un sistema de encaje o reserva fraccionaria. Acá, reserva es lo mismo que encaje para nosotros, ¿sí? Es lo mismo que encaje. Entonces el sistema funciona como un sistema de encaje fraccionario. Claro, un sistema de encaje fraccionario, ¿sí? Y que se le presta a este señor, acá este señor de lentes, y va a hacer lo mismo a este señor, seguramente en el slide que viene dice lo mismo, ¿no? Este señor va y reposita lo que estos 640 pesos que le prestaron, y que le va a prestar justamente este banco, este señor le deposita en su banco, a igual que hicieron los otros bancos, van a mantener una fracción como reserva y el otro lo van a prestar, en este caso otra señora que está por aquí, y va a prestar 512 y así sigue este juego, ¿no? Un juego que sigue por ahí, ¿sí? Si uno se pregunta, bueno, perdón, me fui para atrás. Si uno dice, bueno, ¿cuál es la creación, esta cuestión de que sigue? Uno dice, bueno, ¿cuánto tiene depositado cada uno? Bueno, el primer señor tiene depositado 1000, la segunda señora, la médica, tenía 800, el tercero 640, al que le sigue 512, y así, el cuarto que le sigue, perdón, es 512, y esto sigue, ¿sí? ¿Todo esto qué es? Todo esto es, digamos, cada una de estas personas cuando entra a su home banking va a encontrar esa plata, ¿sí? Cuando entra a su sistema va a encontrar justamente esos depósitos, ¿sí? El primer señor va a encontrar que tiene 1000 pesos, la segunda señora va a encontrar que tiene 800, el tercero 640, el cuarto 512, y así sucesivamente, ¿está claro? ¿Qué es lo que hizo el banco? Bueno, el sistema financiero se encargó de ¿qué? Se encargó que con un billete de 1000 pesos se creara todo este dinero, que es dinero bancario, ¿está claro? Digamos, de todo este dinero que está acá, ¿qué es lo que efectivamente existe? Y bueno, solamente existe el billete de 1000, al principio. El resto es todo dinero bancario, ¿sí? Es todo dinero bancario. Entonces, cuando uno dice, bueno, el sistema financiero ¿se encargó de qué? Se encargó de multiplicar el dinero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, con ese primer billete de 1000 y este sistema de encajes fraccionarios, ¿sí? Este sistema de encaje fraccionario, lo que se terminó generando es más dinero del que hay, ¿sí? Por supuesto, estamos hablando de dinero bancario, porque digo, físicamente, ¿qué hay? Yo voy para atrás un segundo, físicamente, ¿qué es lo que hay? De este señor que puso 1000 pesos en el primero, ¿cuánto efectivamente hay líquidos? ¿Cuánto dinero hay líquidos de ese señor? 1000. ¿Hay 1000? Fíjense, en el banco de este señor, ¿qué hizo? Reservó 200 y 800 lo prestó. O sea, ¿cuánto tiene ese banco de los depósitos del 1000 de este señor? 200. 200, o sea, lo único que hay líquido de dinero, es decir, ¿qué hizo? Vino este señor, el banco le tomó ese depósito de 1000 y los 800 lo prestó a esa médica, o sea, físicamente, ¿con qué se quedó el banco? Se quedó solamente con esta reserva, ¿claro? De los 1000 no le quedó, solamente le quedó 200, el resto lo prestó, ¿está claro? El resto lo prestó, por lo tanto de esos 1000 solamente quedan los 200. Y esta señora, esta médica que depositó 800, ¿cuánto quedó líquido? ¿Cuánto quedó en dinero? Solamente lo que el banco tiene en reserva, ¿sí?
O sea que estamos hablando de estos 160 pesos. ¿El resto lo tiene o no? Y no, el resto se lo prestó ese señor que utiliza anteojos. O sea, no lo tiene líquido, está en un préstamo. ¿Está claro? Está en un préstamo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo acá o no? Entonces, físicamente no están los 1.000 pesos. Está claro, los 1.000 pesos originales que están acá no están. Los 800 pesos que está acá de esta señora tampoco. Los 640 de este señor tampoco, porque lo depositó en el banco y solamente quedó 128 pesos líquido. El resto se prestó y así sucesivamente. Entonces, de todo este sistema, estos 1.800, 640 y 512, es dinero bancario, ¿sí? Es alguien que entra a una cuenta bancaria y lo ve en su cuenta, pero que no es dinero físico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, físicamente lo único que existe fue el primer billete de 1.000, el resto es una especie de que se multiplicó. ¿Está claro? ¿Se entiende esto o no? Es decir, físicamente hay 1.000 pesos, el resto es todo dinero bancario. Es gente que entra a su cuenta y ve que hay ese dinero, pero nada más que eso. ¿Está claro? No hay mucho más, ¿sí? Ese dinero se llama justamente dinero bancario y es justamente este sistema, que es un sistema de encaje fraccionario, es la manera que tienen los bancos de multiplicar el dinero y de generar toda la oferta monetaria de la economía, ¿sí? ¿Está claro? Fíjense en acá, bueno, acá no sé qué es, bien, evidentemente acá la oferta monetaria, ¿cómo está compuesta? La oferta monetaria está compuesta por todo el circulante que hay en la economía, esto es, bueno, lo que no entra en el banco, más todos los depósitos en el sistema financiero, ¿sí? Eso es un poco lo que es la oferta monetaria de la economía, es decir, justamente es el dinero que hay líquido más los depósitos en el sistema financiero, ¿sí? Acá hay un tema de juego, no importa eso. Acá, antes de seguir, ahora voy a ir con el multiplicador monetario, ¿no? ¿La creación secundaria en qué se basa? Fundamentalmente, ¿cómo arranca todo este proceso? En ofrecer una tasa de interés. ¿Cómo? En ofrecer una tasa de interés. En ofrecer una tasa de interés, ¿a quién se le ofrece? Y a los que depositan. Primero el señor, ¿no? Este señor y a cada uno que los deposita. Está bien. Entonces, podemos pensar que lo primero que hay es que alguien vaya a depositar el dinero, ¿sí o no? O sea, el primer cuestión que aparece acá es justamente que alguien vaya y deposite ese dinero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces ahí, lo primero que aparece ahí es justamente, o sea, la creación secundaria, ¿en qué se basa? En primer lugar, que alguien pase por el banco y ponga plata, ¿sí? Si nadie va y deposita, el banco no tiene con qué multiplicar, ¿sí? Entonces, lo primero que es eso es justamente, y es justamente que alguien vaya y deposite. Y por supuesto, lo que recién me dice el compañero, tiene que ofrecer una tasa de interés, ¿sí? Una tasa de interés mayor para que vaya y diga, bueno, mire, venga y deposite acá, ¿sí? Es una tasa. ¿Es una tasa activa o una tasa pasiva del banco? ¿Cómo? Pasivo, porque no. Es una tasa pasiva para el banco, esa, la que le ofrece a ese señor que va a depositar 1.000 pesos. Pasiva. Es una tasa pasiva, ¿sí? Es una tasa pasiva, ¿está claro? Acuérdense en lo siguiente, ¿no? Cuando yo estoy... Voy a dejar de compartir un segundo, ¿no? Tengan en cuenta ustedes que el banco, de hecho nosotros muchas veces, cuando uno va y deposita dinero, ¿sí? Imagínense, o sea que yo, no sé, voy al banco francés, ¿no? Tengo una cuenta en el banco francés, ¿sí? Metámonos en el banco francés, en la contabilidad del banco francés, perdón. Imagínense que yo voy y deposito 1.000 pesos, ¿no? Entonces el banco francés me dice, hay una cuenta que se llama para Hernán, y yo voy a depositar 1.000 pesos, ¿sí? ¿Dónde me va a poner a mí? ¿En el activo o en el pasivo? ¿Activo o soy pasivo para el Banco Central cuando voy a depositar 1.000 pesos? Pasivo. Soy un pasivo, ¿sí o no? 1.000 pesos. ¿Por qué? Para el banco francés soy un pasivo, porque el banco francés tiene la obligación de devolverme los 1.000 pesos, ¿sí o no? Entonces, ¿el banco francés qué hace?
justamente para el banco francés soy un pasivo, ¿sí? Porque me tiene la obligación de devolverme, tiene que devolverme a mí esos 1.000 pesos. Por lo tanto, aquí hay una tasa pasiva, digamos. Me atrae a mí, digamos, a que yo deposite con una tasa de interés, pero es una tasa de interés que es pasiva para el banco, ¿sí? Cuando este banco, ¿qué hace con este dinero mío? Si yo sigo el juego que estamos ahí, le presto a otra persona, no sé, le presta a Pedro, ¿sí? Le abre una cuenta a Pedro y le presta, no le puede prestar los 1.000. ¿Cuánto le presta? Mantiene una proporción de reservas, ¿sí? De estos 1.000 pesos, hay una proporción de reservas de 200, perdón, y el resto sí lo presta. O sea, ¿cuánto le puede prestar a Pedro? 800. 800. ¿Sí? Yo soy el que deposita, Pedro es el que toma el préstamo, ¿sí? Toma el préstamo, vamos a poner acá, toma el préstamo. En este caso, Pedro, ¿qué es para el banco? ¿Es un activo o es un pasivo? Es un activo. Es un activo, exactamente, porque justamente en ese caso, el banco francés tiene justamente ¿qué cosa? Tiene el derecho a cobrar de Pedro los 800 pesos más los intereses, ¿sí o no? Y acá con Pedro le va a cobrar una tasa que es una tasa de interés activa o pasiva, entonces. Es una tasa de interés Activa. activa, sí, es una tasa de interés activa. De hecho, el banco, ¿qué hace? Gana con diferencias de tasas. A priori, ¿qué tasa es más alta, la activa o la pasiva? La activa. La activa, siempre la tasa activa del banco, o sea, la tasa a la cual el banco presta es mucho más alta que la tasa a la cual el banco paga por los préstamos, ¿no? Por los depósitos, ¿sí? Tengo una pregunta. Sí. ¿Siempre en la misma proporción la que da de reserva? O sea, en ese caso un 20%, ¿o depende de cada banco? No. En realidad, el nivel de reserva, ahora lo vamos a discutir esto, este nivel de reserva, el 20% es un invento nuestro, solamente porque es más fácil hacer el número, pero depende de cada cuenta, de qué tipo de operatoria es. Digamos, no es lo mismo hablar de un plazo fijo, ¿sí? De 30 días, de 60 días, o no sé, un plazo fijo UVA, un plazo, digamos, cada cuenta, cada tipo de depósito tiene un nivel de reservas diferente, ¿está claro? Y eso lo dispone el organismo encargado de supervisar esto, que quién es el que está, digamos, obligado, o quién es el que fija ese nivel del 20%. En el caso del Banco Central. El BCRA fija un nivel de reservas que se llaman las famosas reservas legales, ¿no? O sea, estas reservas, ese mínimo, esas reservas legales, son justamente un mínimo que fija el Banco Central, pero que lo fija en función de un montón de variables, es decir, del tipo de cuenta, el plazo, porque digo, si yo hago un plazo fijo de 60 días, claramente ahí los niveles de reservas bajan, porque no es necesario tener todo ese nivel de reserva, porque no lo voy a poder sacar, digamos. Cuando uno tiene un plazo fijo de esas características, no tiene ningún sentido, ¿sí? No tiene ningún sentido. ¿Estamos? Ok, gracias. Así que es solamente porque a nosotros nos resulta más fácil el cálculo, nada más que por eso. Y acá hay un tema también a tener en cuenta, estas reservas, ¿a dónde van a ir a parar? Estas reservas, el Banco Central es el encargado de custodiarlas, ¿sí? Por eso, no sé si se acuerdan, pero cuando ustedes antes vimos el Banco Central, ¿qué hace el BCRA? ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Estos 200, o sea, ¿qué es lo que hace el Banco Francés? Yo llevo los 1.000 pesos, de esos 1.000 pesos mantiene reserva y los 800 lo presta, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace el Banco Francés? Estos 200 los gira al Banco Central, y el Banco Central no activa, sino que pone en el pasivo el famoso encaje o reserva, ¿no? ¿Recuerdan que había una cuenta ahí que era de 200? ¿Está claro? Esos 200 van a parar ahí, digamos, al Banco Central. No sé si se acuerdan que había el pasivo del Banco Central que estaba conformado por el circulante más unas reservas o encajes. Bueno, son estos encajes, esos 200 pesos, el Banco Central, ¿qué hace? Actúa como reserva, ¿está claro? En la cuenta general del Banco Francés, ¿qué va a pasar? Ustedes lo ponen,
y esto yo lo haría como una especie de resumen, imagínense de todo. El banco francés, perdón, el banco francés, pongámoslo así, ¿no? Banco francés, ¿qué haría? Tiene 800 que prestó a Pedro, y tiene los 1000 de depósitos míos, y tiene los 200 pesos que giró al Banco Central. ¿Se entiende? O sea, esto se lo prestó a Pedro, esto se lo giró al Banco Central. Todo esto son derechos que tiene el banco, ¿no? Derechos a cobrar. Esto tiene como una especie de derecho a pagar, ¿sí? Por supuesto que líquido, un poco lo que yo recién decía, ¿cuánto es de los 1000 pesos que yo llevé? ¿Cuánto quedó líquido? Efectivamente, estos 1000. Cuando yo fui 200. Solamente los 200. Por eso, todo lo que es el Banco Central, lo que tiene el Banco Central acá, ¿qué es? Son las reservas, estos 200 están líquidos, más el circulante. El circulante también es líquido, ¿sí o no? El circulante es plata que hay en la calle, por lo tanto, por eso nosotros decimos que la base monetaria, por definición, está totalmente líquida, ¿sí? Significa que no hay que hacer ningún tipo de transformación para convertirla en dinero, ¿sí? Por eso se llama también muchas veces M0, ¿sí? Porque es lo más líquido que encontramos, o también llamado dinero, muchas veces se llama así, dinero de alto poder expansivo, alto poder expansivo. Ahí. ¿Se entiende lo que estoy explicando? No, es decir, todo esto que está acá es dinero totalmente líquido. Estos 800 pesos que le presté a Pedro, ¿es líquido o no es líquido? El banco francés se encargó de prestarle a Pedro. ¿Está líquido esos 800 pesos? No, conforme un crédito. No. Se lo prestó a Pedro, por ahí se lo prestó en un año, ¿sí o no? Pedro con eso se compró, no sé, fue y se compró un kilo de helado, ¿sí? Lo está pagando en 12 cuotas. Entonces, ¿cuándo lo va a devolver? ¿Es líquido hoy? No. El banco francés claramente tiene un derecho a cobrar sobre Pedro esos 800 pesos, pero está ahí líquido, ¿sí? Es un derecho a cobrar. En algún momento lo va a cobrar, pero no ahora. ¿Está claro? O sea, lo único que tiene líquido son esos 200 pesos. ¿Está claro? Son esos 200 pesos. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Entonces, ¿este sistema cómo funciona? ¿Cómo se crea dinero? Se crea dinero yendo al banco, en este caso arranca todo este puntapié inicial con los depósitos que hay en Valle y deposita algo de dinero, y ahí arranca el sistema, y después también arranca con ¿qué cosa? Arranca con el hecho de que haya un sistema de encaje fraccionario, ¿sí? ¿Por qué también un sistema de encaje fraccionario? Imagínense ustedes que el sistema, el nivel de encaje no es fraccionario. Yo tengo un nivel de reservas del 100%. Acá ¿cómo creó dinero el banco? ¿Puede prestarle a Pedro 800 o no? Imagínense ustedes que acá no es una fracción. Nosotros acá jugamos con un nivel de reserva de un 20%, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si fuese del 100%? No le puede prestar porque se tiene que quedar con los 1000. Exactamente. ¿Se genera dinero o no? Si el nivel de reserva fuese del 100%. ¿Puedo generar este dinero bancario? No. No se generaría. De hecho, fíjense, sería algo así, ¿no? Acá, repito un poco, tengo el banco francés, ¿no? Sería así. Yo tengo mi cuenta que dice Hernán, ¿sí? Y acá, ¿cuánto pondría? Yo pongo 1000, que eran mis depósitos. El banco francés, ¿qué hace con estos 1000? Va a mantener todo en reservas, ¿sí? Se va a tener los 1000 de reservas. O sea, ¿qué va a hacer el Banco Central? Esto lo va a girar, perdón, el Banco Francés lo va a girar al Banco Central, ¿sí? En sus niveles de reserva igual a 1000, ¿sí? Y yo voy a la contabilidad del Banco Francés específicamente. ¿Qué va a generar acá? El Banco Francés tengo 1000, en este caso, que fui yo y deposité, soy un pasivo para el Banco Francés, por eso estoy acá en el pasivo. Y por otro lado, tiene un derecho a cobrar de esos 1000 contra el Banco Central, porque se lo giró, ¿sí? Y ahí le dio la contabilidad. ¿Le prestó a alguien? No le prestó a nadie, ¿sí? Ese sistema es un sistema en el cual, digamos, mantenemos un nivel de reserva del 100%. Entonces, para generar dinero,
Digo, para generar dinero, porque yo acá, ¿qué voy a pasar? ¿Qué va a pasar después con esto? Acá lo que yo voy a decir es, ¿generó dinero con esto o no este sistema? Y la verdad es que sí generó dinero. ¿Por qué? Porque yo voy a tener en mi cuenta, en mi contabilidad, voy a hacer un paralelo acá, ¿no? En mi contabilidad, ¿qué veo yo? Yo voy a tener 1.000 pesos, porque tengo derecho a cobrar 1.000 pesos en el banco francés. Si Pedro va y deposita los 800 pesos, Pedro, ¿qué va a ver? Pedro va a ver que tiene 800 pesos en su activo también, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, nosotros tenemos nuestros depósitos, por lo tanto, ahí generó dinero. Si yo esto, no, digamos, mantengo el 100% de reserva, esto que está acá no existe, claro, y no se genera dinero. Entonces, hay dos condiciones. La primera condición es que alguien va a llegar a un depósito, y la segunda condición es que el sistema sea un sistema de encaje fraccionario. Es decir, que una fracción se preste y una fracción se reserve, ¿sí? Si reserva el 100%, no se genera dinero secundario, ¿sí? No se generaría dinero secundario. ¿Estamos? Son dos condiciones sine qua non para que se dé la creación de dinero. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, sigo entonces. Voy a dejar de presentar, vuelvo a la presentación de la... Perdón. Vuelvo acá al rol de la moneda, vamos a terminar la presentación. Entonces acá teníamos la creación secundaria, y todo esto es dinero bancario. Bien. Y acá aparece un poco el multiplicador monetario. Uno puede pensar, de alguna manera, no sé por qué me fui para acá, bueno, esta multiplicación del dinero, acá, no es más ni menos que cuál es la forma de que tengo del multiplicador, ¿sí? Por ahí Bien, acá, perdón, vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver acá. Como siempre voy y vuelvo yo. Acá, vamos a esto. Digo, uno puede pensar, ¿no? Voy acá un segundo, ¿no? Digo, uno puede pensar que la oferta monetaria que se generó en la economía, ¿sí? Es como consecuencia de ¿qué? De hacer un múltiplo, ¿sí? Un multiplicador monetario de la base monetaria, ¿sí? Recuérdense que la base monetaria es el pasivo del Banco Central, ¿sí? Es decir, ¿yo qué hice acá, en este juego? Un billete de 1.000 pesos se multiplicó, no sé por cuánto, y generó una oferta monetaria que sería la sumatoria de todas estas personas, ¿no? Los 1.000, los 800, los 640, etcétera, etcétera. Es decir, esos 1.000 pesos originales se multiplicaron y generaron una oferta monetaria de la economía, ¿sí? Analíticamente, ¿cómo es eso? Analíticamente, ahí lo voy a hacer, analíticamente uno puede pensar que, lo vamos a deducir, que yo digo, la oferta monetaria es igual un multiplicador por la base, yo puedo jugar con las definiciones, ¿sí? ¿Qué es la base monetaria? Por definición, la base monetaria es el pasivo del Banco Central, o sea que es el circulante que hay en la economía más las reservas que hacen los bancos en el Banco Central, ¿sí? Esa es la base monetaria, es el pasivo del Banco Central, es el circulante o el efectivo que hay en la economía más las reservas en el Banco Central. Multiplicado por algo, me va a dar la oferta monetaria. Que la oferta monetaria, por definición, ¿qué es? Es el circulante que hay en la economía más, ¿qué cosa? Más todos los depósitos, es decir, más cuando yo entré a mi home banking y vi 1.000, cuando entró la otra persona y vio los 800, cuando entró la otra persona entró y vio 640, o sea, más todos los depósitos, ¿sí? Entonces eso es la oferta monetaria. La oferta monetaria es el circulante que hay en la economía más los depósitos, ¿sí? Considerando esto, yo puedo jugar y decir, bueno, paso eso dividiendo y voy a tener el multiplicador, ¿no? El multiplicador monetario va a ser igual a ¿qué cosa? Al circulante más los depósitos, dividido el circulante más las reservas, ¿sí? ¿Claro? ¿Qué se hace después? Realmente acá se hace un truco matemático, y una cuestión, que es dividir arriba y abajo,
por los depósitos. Si yo divido por depósitos, por depósitos, por depósitos y por depósitos, esto me va a generar, no va a ser neutral y lo que me va a quedar es efectivamente el multiplicador monetario, ¿sí? Multiplicador monetario. ¿Qué es el multiplicador monetario? Bueno, como lo dice ahí, el multiplicador monetario va a ser el circulante sobre los depósitos, más depósito sobre depósito, se va a cancelar y me va a quedar un 1, más un 1, dividido circulante sobre depósito, más reserva sobre depósito. Esto que está acá es el multiplicador monetario, ¿sí? Es el multiplicador monetario. En el ejemplo del multiplicador monetario, fíjense en que cada persona iba y tenía el 100% del dinero en el banco, ¿sí? O sea, la primera persona que tenía 1.000 pesos iba y lo depositaba y ese banco se encargaba de prestarlo, mantener 200 y de prestar 800. Ahora esa médica que había recibido los 800, ¿qué hacía? Iba y los depositaba totalmente. O sea que en este juego que hicimos nosotros, es como que el circulante sobre depósitos, ninguno mantenía circulante, ¿está claro? Entonces esto era como 0, ¿sí? En este juego que hicimos, ¿no? Y reserva sobre depósitos, ¿qué era? Era cuánto mantenía reserva sobre depósitos. Acuérdense que el primero que se hizo, de los 200, se tuvo 200 pesos de los 1.000 que había depositado, que equivalía a lo mismo que lo que hacía el otro banco con el depósito de la médica, que había depositado 800 pesos y ese banco mantuvo 160 de depósito. O sea que esto era el 0,20, ¿no? El 20%, ¿no? Era el 20%. Si yo reemplazo y utilizo lo que está ahí, yo lo utilizo con el ejemplo, me va a quedar 0 más 1 dividido 0 más 0,20. Esto me va a quedar 1 dividido 0,20 y esto me va a quedar que es igual a 5. O sea que si yo sumo, ¿sí? Vuelvo acá al ejemplo. En este ejemplo me da 5. Si yo voy acá a la presentación, acá voy a mi presentación, voy por acá. En este caso, todo esto, ¿cuánto me tiene que sumar? 1.800, 640, 510, 512. ¿Cuánto me va a dar toda esa suma? Sería 1.000%. Recién. $2.952. 5.000. 5.000, exactamente. O sea, todo esto que sigue al infinito, yo no puedo ver cuánto da eso. 1.800, 640, 512 y demás, y todo lo que sigue. No sé cuánto me da, pero yo puedo calcularlo, sí, lo puedo calcular, porque yo recién dije recién que el multiplicador, acabamos de establecer, ese multiplicador, perdón, voy acá al multiplicador, este multiplicador es igual a 5, entonces, si ustedes reemplazan acá, el multiplicador es de 5, sí, esperen, que lo voy a hacer acá, voy a escribir arriba, el multiplicador sé que es de 5, ¿cuál fue la base monetaria? ¿Cuál fue el billete primero que llevé? Y el billete primero que llevé, 1.000 pesos. Por lo tanto, el sistema financiero se encargó de ¿qué? De que de esos 1.000 pesos tuviera dinero por oferta monetaria por 5.000. ¿Está claro? ¿Cuánto es dinero tangible? ¿Cuánto dinero es líquido de todo eso? Pregunto. ¿Cuánto está líquido? Los 200 pesos que hiciste de reserva. En el primer caso, y después tenés que seguir sumando. 160, y así sucesivamente. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto es líquido? El 20%. Bueno. ¿Cuánto? ¿Cuánto es líquido? Hay una pregunta de examen. ¿Cuánto es líquido esto? Puede ser 1.000. 1.000. Exactamente, son los 1.000. El primer billete que llevé, que es la base monetaria. Acuérdense que la base monetaria dijimos que siempre es líquido, dinero líquido, M0. Dinero líquido, es 1.000. El resto, los 4.000 restantes, ¿cómo fue? ¿Es generación de qué tipo? Generación secundaria, no es líquido, es dinero bancario. ¿Está claro? Es decir,
eso da la sumatoria en total, y está todo mezclado en realidad, ¿no? Por eso aparecen los, digamos, no es que lo tiene una sola persona, sino que está fraccionado por el sistema de encajes, pero en principio, digamos, si yo sumo los pedacitos de lo que son las reservas de cada uno, los 200, 160 y así sucesivamente, la sumatoria me tiene que dar los 1000. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. No, tenemos que ir por los 20% porque puede ser otro el porcentaje que toma el banco, ¿no? Sí, también, o sea, eso se complica más, ¿no? Pero obviamente, sí. Si Bien. cada uno toma distintas cuentas, puede ir difiriendo, obviamente, sí, obviamente. Guiarnos por el multiplicador, no por un porcentaje. Bien. Claro, sí, exactamente. Digo, esto comienza a jugar distinto, ¿no? Obviamente, sí, cada uno. Digamos, en términos de los fines, yo digo, bueno, en términos de lo que estamos viendo sería eso. 1000 hay líquido, los 4000 para llegar a los 5000, esos 4000 es dinero bancario, ¿sí? Pero por supuesto puede ser más, puede ser menos, dependiendo un poco de cómo, digamos, claramente del tipo de depósito que haga cada uno. Y también estoy suponiendo que todo el mundo está llevando el dinero al banco, ¿sí o no? Cuando alguien no lleva dinero al banco, ¿qué va a pasar ahí? También se va a cortar, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que yo voy por acá, ¿no? La primera persona depositó 1000, ¿no? De esos 1000, el banco, ¿qué hizo? Mantuvo una reserva de 200, ¿sí? Y prestó 800. Esos 800, imagínense que la persona que le sigue no lo deposita todo. ¿Sí? Dice, bueno, no, a mí me prestaron 800 pesos, pero yo no lo deposito solamente 600. ¿Sí? O sea, ¿qué va a hacer esa persona? Va a aparecer la médica, dice, yo mantengo 200 pesos, ¿sí? O mejor, vamos a hacer un número distinto. Mantengo 100 pesos en efectivo. ¿Y cuánto llevo al banco? Voy a llevar solamente 700. ¿Y el banco qué hace ahí? ¿Cuánto reserva? Reserva el 20% de esos 700, suponiendo que la reserva es igual, o sea, va a reservar ¿cuánto? 140. ¿Y cuánto va a prestar? Va a prestar la diferencia, ¿sí o no? ¿Entiendes lo que estoy diciendo o no? Yo antes hice supuesto de que esta segunda persona iba a depositar los 800 pesos, pero puede que no. Imaginemos que no deposita todo, va a depositar solamente 700 pesos. ¿El banco cuánto reserva? Y va a reservar 700, el 20% de 700, y va a prestar la otra parte que era 560. ¿Sí? Y así sucesivamente. Imagínense que hay otra persona que va acá y no deposita nada, se lo queda todo en el efectivo. ¿Y cuánto se generó en este? Si yo digo acá, la tercera persona se queda todo en el efectivo 560, no pasa más al banco. ¿Cuánto se generó? ¿Cuánto dinero bancario hay? La primera persona tiene 1000. ¿Sí? La segunda persona, ¿cuánto tiene en el banco? Tiene 700. Y la tercera persona no tiene nada en el banco. O sea, ¿cuánto dinero bancario hay? Y en definitiva hay 1700 nada más. ¿Sí? Mucho más chico que lo que vimos antes. ¿Entiendes? Entonces, cuando alguien mantiene parte de su dinero como reserva, como parte de su dinero como efectivo y no como depósito, el multiplicador se agranda o se achica. Se achica. Es decir, cuando la gente no lleva todo al banco, justamente el multiplicador se achica. Por eso, en general, ustedes van a ver ahí que dice que justamente está en función negativa ese coeficiente. Digo, cuando nosotros vimos acá, ¿sí? Fíjense en el multiplicador monetario que está ahí, cuidado que voy a borrar. Llegó este multiplicador monetario, voy a borrar por acá. ¿En función de qué? ¿De qué depende el multiplicador? Y fíjense en que el multiplicador depende de esos dos coeficientes, ¿no? Yo digo, el multiplicador monetario está en función del circulante sobre los depósitos y el de reserva sobre depósitos, ¿sí? De esos dos coeficientes. ¿Cómo es con respecto a este que está acá? ¿Qué vimos recién? Digo, si no todo el mundo mantiene todo el mundo circulante, ¿sí? Como pasó con esta tercera persona dijo, yo mantengo todo en efectivo, ¿voy a generar más dinero o no?
Y la respuesta es que no. Entonces, la generación secundaria se corta, ¿se entiende? Va a ser más chica que lo que vimos antes. Por lo tanto, acá podemos decir nosotros que actúa negativamente, ¿no? Mientras más circulante tenga la gente, o sea, menos depósito allá en el banco, la generación secundaria se achica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Estamos? Digo, vuelvo un poco al inicio de esto que yo decía, para que se multiplique el dinero, ¿qué hay que hacer? ¿Con qué se basa la multiplicación del dinero? Llevando plata al banco. Si yo tengo todo en efectivo, el banco no multiplica. Claro, por eso es lógico que este circulante sobre depósito sea negativo. Mientras más alto tenga la gente en circulante en relación a sus depósitos, menos dinero secundario crea. ¿Sí? Menos secundario crea. Y con respecto a las reservas, ¿qué vimos nosotros? Nosotros vimos un caso extremo. ¿Cuál fue el caso extremo? Que el banco tuviera el 100% de reservas, ¿sí? Si menos de ser 0,20, el 20%, yo lo llevo al 100%, ¿qué es lo que pasa con esto? El 20%, si yo lo llevo al 100%, ¿el banco genera dinero o no? Secundario. Si el banco No le va a quedar. ¿Qué pasa? No le va a quedar dinero. No va a quedar dinero para prestar, por lo tanto, también acá funciona negativamente, ¿no? Funciona negativamente, ¿no? Yo digo, imagínense de vuelta. Voy acá. Retomemos el dato original, ¿no? Yo presto 800, imagínense que acá esta señora, nosotros teníamos el esquema era así, ¿no? El esquema era, se prestaba 800, acá 800 se depositaba, acá se mantenía reserva el 20%, o sea, 660, se prestaba 640, la otra persona iba y depositaba esos 640 y así seguía el esquema, ¿no? Imagínense que el nivel de reservas aumenta, no es el 20%, sino que es el 30%, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Acá directamente no son 200, ¿cuánto es? Acá va a ser 300, y acá no va a ser, ¿cuánto va a poder prestar el banco de los 1000? Y va a poder prestar 700, ¿sí? Entonces a esta señora no va a tener 800, va a tener 700. Y si tengo que guardar el 30%, acá este banco va a tener que guardar 210 y va a poder prestar la diferencia, ¿sí o no? O sea, 700 menos 210 me da 490, ¿sí? Va a poder prestar 490 y 490. Fíjense en lo siguiente, cuando yo tenía un coeficiente de reserva sobre depósitos del 20%, ¿qué me daba? ¿Qué sumaba yo? Sumaba los 1000 más los 800 más los 640 y así sucesivamente, ¿no? Cuando yo subí el coeficiente de reserva sobre depósitos al 30%, ¿qué sumo? Sumo los 1000, no sumo 800, ahora sumo 700, que es lo que tiene la señora depositado, no sumo 640, voy a sumar 490 y así sucesivamente, ¿no? En el extremo, si yo tengo reserva sobre depósitos igual al 100%, si yo deposito 1000 pesos, va a haber 1000 pesos, no hay más generación secundaria, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tengo, mientras más alto sea, ¿sí? Fíjense, cuando me voy del 20 al 30, ¿qué va a pasar? La generación secundaria baja. Si voy al extremo del 100%, la generación secundaria baja totalmente, ¿sí? Baja totalmente. ¿Se entiende esto o no? Sí, profe. Sí, profe. Que también funciona de manera negativa. Mientras más alto sea el coeficiente de reserva sobre depósitos, este que está acá, mientras más alto sea este coeficiente de reserva sobre depósitos, menos generación secundaria voy a tener. Por eso acá yo le metí estos dos signos negativos. Mientras más altos sean, más chicos van a ser los multiplicadores monetarios, ¿sí? Más chicos van a ser, ¿sí? De hecho, si yo tuviera un coeficiente de reserva sobre depósito del 100, este que está acá, ¿cuánto sería el multiplicador monetario? ¿A cuánto ascendería el multiplicador monetario? ¿A 1? A 1, exactamente. Equivale a 1. Exactamente, equivale a 1. Se puede demostrar fácilmente esto, poniendo un poco esto
digo, por definición, nosotros sabemos que la oferta monetaria es igual al multiplicador monetario por la base monetaria, ¿sí? Entonces, por definición que sabemos que la oferta monetaria es el circulante más los depósitos, ¿no? Y esto es igual al multiplicador monetario por la base monetaria, que es el circulante más las reservas, ¿no? Entonces, en este caso, si yo... no, perdón, ahí me estoy metiendo en otro lío. Si yo mantengo el 100% de reservas... No, olvídense lo que estaba diciendo, olvídense. Esto para demostrar otra cosa. Perdón. Desliz mío. Estamos ahí, me daría igual a 1, ¿sí? ¿Estamos? Voy acá, vuelvo a la presentación. Me fui para otro lado. Vuelvo acá a la presentación. Vamos acá. Lo que quise explicar ahí. Vuelvo acá y digo, bueno. Entonces, lo que aparece ahí es esto que está acá, el 27 es lo que yo hice, lo hice antes, es la deducción del multiplicador. Acá aparece un poco justamente cómo es el valor del multiplicador, entre qué límites puede estar. Bueno, puede estar entre 1 y el máximo valor es eso. Y acá pregunta si es una relación positiva o negativa. Nosotros vimos que con los dos coeficientes tiene una relación negativa. Es decir, mientras más alto sea el coeficiente, cualquiera de los dos, más chico es el multiplicador monetario. O sea, la relación es una relación inversa con cualquiera de los dos coeficientes, ¿sí? Y acá aparece otro punto, que esto sí me gustaría charlar con ustedes, que es el coeficiente reserva sobre depósitos. Nosotros sabíamos que este coeficiente reserva sobre depósitos, ¿sí?, que está acá, R sobre D, que está en el multiplicador, este reserva sobre depósitos, se pueden dividir en dos, ¿sí? Que uno que son las reservas requeridas y otras que son reservas excedentes. O sea, esta R que aparece ahí, ¿se acuerdan que discutimos antes del 20%? Ese 20% puede estar compuesto por dos partes. Uno que es reservas requeridas y otro que son reservas excedentarias, ¿sí? O reservas excedentes. Cuando hablamos de reservas requeridas, estamos diciendo que es la reserva que exige la autoridad monetaria. Por eso muchas veces las reservas requeridas son las reservas legales, ¿sí? Es una especie que yo digo de piso, ¿sí? El banco comercial tiene un piso que cumplir sí o sí, que eso lo establece el Banco Central. Eso lo establece el Banco Central. Ahora, hay un punto donde los bancos comerciales pueden tener un poco más de reserva. Digo, el Banco Central les puede exigir, no sé, el 20%, ¿sí? Pero, ¿por qué no pueden guardar un 30%? ¿Sí? O sea que, en definitiva, estos bancos comerciales pueden decir, bueno, yo en realidad puedo tener un poquito más, ¿sí? Y ese poquito más nosotros lo llamamos como reservas excedentarias o excedentes, ¿no? Y que está establecida por los propios bancos comerciales, ¿sí? ¿No? Está establecida por los propios bancos comerciales y, como les digo, el piso de las reservas son las reservas requeridas. O sea, el Banco Central me obliga a tener un 20%. Bueno, eso sí o sí hay que tenerlo. ¿Puedo tener menos? No. ¿Puedo tener más? Sí, si querés tener más, tenelo, no hay problema. Pero menos de eso no se puede tener. Menos de eso no se puede tener. Entonces acá aparece un juego, acá aparece un poco la presentación, es, bueno, esas reservas que tienen los bancos por encima de lo que pide el órgano de fiscalización de las entidades bancarias, de las entidades financieras. Esas reservas excedentes, ¿en base a qué la constituyo? ¿Por qué un banco haría eso? Bueno, el banco... bueno, acá habla de las reservas de mini requeridas, acá hablan de, como les dije, es un nivel mínimo, es un friso, están controladas por la autoridad monetaria como un instrumento de control y un instrumento de prudencia, ¿sí? Porque obviamente hay que pensar lo siguiente, ¿no? Cuando la persona va a retirar dinero, ¿los bancos de dónde sacan? Imagínense que la primera persona va a retirar los 1.000 pesos. ¿De dónde saca el banco comercial para devolverme a mí los 1.000 pesos si solamente tiene líquido 200? Y de la cuenta de otra persona saca. Exactamente, saca de las cuentas, o sea, pide reservas de otras personas, ¿está claro? Y de esa manera
va a pagar o va a devolver justamente esos 1.000 pesos. ¿Está claro? Bueno, esa cuestión de cuánto es el nivel, el Banco Central se lo establece para que no se descontrole. ¿Sí? Para que no se descontrole. Entonces, por eso decimos que hay un nivel de prudencia. ¿Por qué digo que no se descontrole? Porque los bancos comerciales, por propia naturaleza, ¿cuánto quisieran prestar? El 100%. La mayor. ¿Su negocio dónde está? Un poco lo que hablamos antes. El negocio del banco es ganar entre la tasa activa y la tasa pasiva. ¿Sí o no? Es la diferencia entre lo que depositan y lo que prestan. ¿Sí o no? Y el banco gana mucho con la que activa. Entonces, mientras más presta, mejor. ¿Está claro? Por eso, en general, el Banco Central le queda, es como una especie de cuota de prudencia, ¿no? Es decir, bueno, no prestes todo, mantener algo en efectivo por si alguien viene a retirar. ¿Sí? Por si alguien viene a retirar. Por supuesto que en cuentas, sueldos y ese tipo de cuestas, ustedes imagínense en cuánto es el nivel de reserva que puede tener ahí requeridas. Una cuenta sueldo. El Banco Central le debe exigir prácticamente que esté todo el dinero disponible, ¿sí o no? Porque cuando uno cuenta sueldo es directamente muy probable que uno lo utilice, ¿sí o no? Ahora, las reservas de excedente, ¿de qué en función de qué la arma el Banco Central? Los bancos comerciales, es decir, ese nivel adicional. Bueno, ahí dice que la establece en función de varias cuestiones. Una de esas es la cartera de clientes. Bueno, claramente depende de los clientes que uno tenga, si retiran mucho o retiran poco, ¿sí? Si son más amantes o menos amantes o propensos a retener el dinero en efectivo, en función de eso lo arman. Claramente, si son clientes que tienen como más tendencia a sacar el dinero de los bancos, ¿sí? Es muy probable que mantengan reservas muy altas, ¿no? Reservas muy altas. Después aparece el tema de la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? ¿Por qué aparece acá esta cuestión de la tasa de interés? Puede ser, profe, que cuando uno saque un crédito te ponen, vos lo pagás en tantos años, devolver la plata y te ponen intereses. Está bien, pero acá cuidado con la situación que estoy planteando, ¿no? El banco está evaluando tener reservas en exceso, ¿sí? Sobre un X porcentaje, ¿sí? Entonces, acá mi pregunta es, digo, acá fíjense, yo vuelvo a esta situación, ¿no? El Banco Central me exigió, ¿sí? Lo están viendo, ¿no? Acá cuando se acuerdan de esta presentación, yo fui al banco comercial, deposité 1.000 y acá apareció de los 1.000 pesos, el banco mantuvo un 20% de reserva, que es lo que le exigió el Banco Central, y le prestó a Pedro 800, ¿sí? Ahora, acá hay un tema de decir, imagínense lo siguiente, lo que estamos planteando ahora es, ¿por qué el banco haría una reserva por exceso? Digamos, esa reserva, vamos a pensar nosotros, voy a borrar un poquito esto, ese 20% es una reserva legal, ¿sí? Eso es una reserva legal. Entonces, ahora imaginemos nosotros, ¿qué pasa si el banco, por qué haría una reserva en exceso? Por ejemplo, esto es una reserva requerida, una reserva legal, pero haría una reserva en exceso de un 10% más. O sea que el banco mantendría 100 pesos más y a Pedro no le prestaría 800, sino que le prestaría 700. A ese es el juego, ¿sí? Entonces acá el banco está haciendo, el banco francés está pensando, cuando habla de sus reservas, y vuelvo acá, hablamos de las reservas, hay una parte que es el piso, que es la que le pide el Banco Central, las reservas requeridas, pero hay una parte que él la mantiene en exceso, ¿sí? Y ahí hay 100 pesos, ¿sí? Ahí el banco tiene en cuenta algo, digamos, acá mi pregunta, lo que plantea el slide, digamos, que aparece en la presentación es, ¿por qué el banco tendría esto, no? ¿Por qué haría o constituiría estas reservas en exceso? ¿Sí? En primer lugar, acá, ¿qué tienen en cuenta? ¿Qué tendrían en cuenta ustedes cuando hacen esto? Piensen en el negocio del banco. ¿Qué dijimos antes? ¿Cuál es el negocio del banco? En caso de que tenga pérdida por la fluctuación de las tasas. Bien, pero a ver, ordenemos un poco la cuestión. Vamos por parte. ¿Cuál es el negocio del banco?
La plata y sacar tasa de interés. Exactamente, ¿no? Es decir, en principio es ganar con esta diferencia de tasas, ¿sí o no? Digamos, de los depósitos, el banco que gana tiene la tasa activa menos una tasa pasiva, ¿sí o no? Digo, bueno, yo lo tengo que pagar a Hernán sobre la tasa pasiva y a Pedro gano sobre la tasa activa. La diferencia es lo que yo gano, ¿sí? Ahora, fíjense en lo siguiente, cuando yo a Pedro no le presto 800, le presto 700, ¿qué me estoy perdiendo de ganar? ¿Qué me estoy perdiendo de ganar? Los intereses por esos 100 pesos. Exactamente. O sea, cuando yo constituyo, menos de tener 200 pesos, que es lo que me pide la reserva legal, el Banco Central, constituyo 100 pesos más, o sea, yo a Pedro le dejé antes prestaba 800 versus 700, ¿no? Cuando yo constituyo estos 100 pesos más de reserva, significa que le estoy prestando 700 a Pedro. O sea, me estoy perdiendo de ganar, ¿qué cosa? La tasa activa por los 100, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Eso qué constituye para mí? Para el banco comercial, en este caso para el banco francés. ¿Qué constituye? ¿Qué constituye? Cuando uno se está perdiendo de ganar algo. En economía, ¿cómo se llama eso? Eso es un déficit. Costo de oportunidad. Exactamente, es mi costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad de tener esos 100 pesos ahí encajonados sin poder prestarlos? Es mi costo de oportunidad, es un costo de oportunidad, ¿no? Es decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo de ganarme una tasa activa de esos 100 pesos, o sea que es un costo de oportunidad, ¿está claro? Es un costo de oportunidad, ¿está claro? Entonces, ¿qué pasa? Si esa tasa activa es muy alta, ¿mi costo de oportunidad cómo es? ¿Es alto o es bajo? Es baja. Es bajo. Es bajo. Si esa tasa es muy alta, si yo le pago a Pedro, le cobro, no sé, un 30%, y ahora le paso un 50%. Cuando yo le cobraba un 30%, me estoy perdiendo de ganar 30 pesos, ¿no? Y si ahora pasa el 50% de la tasa, me estoy perdiendo de ganar 50. Mi costo de oportunidad como banco francés. Párense en el banco. ¿Es más alto o más bajo? ¿Qué me estoy perdiendo de ganar? Más plata, ¿sí o no? Mi costo de oportunidad se incrementa. Claro, o sea, me estoy perdiendo de ganar más plata, ¿sí? Pregunta, ¿hagamos esta reserva en exceso o no? Si la tasa de interés activa es muy alta. Me estoy perdiendo de ganar menos de 30 pesos, me estoy perdiendo de ganar 50 pesos. ¿Qué creen ustedes? Como banco francés. ¿La constituye o no la constituye esa reserva en exceso? No se constituye. No la pongo. Exactamente, me quedo solamente con la legal. Entonces, la tasa de interés funciona como un costo de oportunidad. Mientras más alta sea mi costo de oportunidad, ¿sí? Digo, si la tasa de interés activa, en este caso, aumenta, ¿qué es lo que hago? Está aumentando el costo de oportunidad de tener esas reservas en exceso. Es decir, me está saliendo un ojo más caro. Es decir, me estoy perdiendo a ganar 50 pesos y antes me estaba perdiendo a ganar 30. Por lo tanto, ¿qué hago? Como el costo de oportunidad de tener esa reserva en exceso está aumentando, no las tengo. Las disminuyo. ¿Se entiende? Es decir, ¿qué hago con esto? Se la presto a Pedro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Le voy a prestar los 800. No constituyo reserva en exceso. ¿Está claro? No hago más de lo que me pide el Banco Central. ¿Está claro? Entonces, si la tasa de interés aumenta, el costo de oportunidad mío aumenta como banco, entonces tengo menos incentivo a construir estas reservas en exceso. Tengo menos incentivo a construir estas reservas en exceso. ¿Se entiende esto o no? Digo, la tasa de interés representa, en este caso, la tasa activa o pasiva, digamos, la diferencia de tasa sería en realidad, representa un costo de oportunidad para el banco. ¿Claro? Entonces, ¿qué hace el banco? Bueno, si la tasa de interés activa aumenta mucho, significa que mi costo de oportunidad de tener esa plata, porque imagínense que es plata inmovilizada, ¿sí?
menos de tener 200 pesos, tengo 300 pesos, y esos 100 pesos no genera nada, está guardada, ¿sí? No genera nada, entonces me estoy perdiendo de ganar algo mucho más alto. Por lo tanto, no tengo incentivos a constituir reservas en exceso. ¿Sí? No tengo, digamos, no tengo incentivos a constituir reservas en exceso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? Porque también, entonces, ¿cuáles son los incentivos, no? A constituir reservas en exceso. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Imaginen lo siguiente, ¿no? Vuelvo acá. Volvemos a esta situación inicial, ¿sí? Imagínense que yo voy al banco a pedir el dinero, ¿sí? Voy a borrar esto. Cuidado que estoy borrando, ¿no? Entonces, ¿se entendió esto, no? Digo, si la tasa de interés aumenta, el costo de oportunidad de tener dinero en efectivo aumenta, por lo tanto, perdón, el costo de oportunidad de tener esa reserva en exceso aumenta, por lo tanto, los bancos que van a hacer van a bajar ese nivel de reservas en exceso, ¿sí? Pero ahora planteémonos lo siguiente, ¿no? Imaginémonos que acá yo voy a buscar este dinero al banco, ¿no? Imaginemos que yo voy a retirar los 1.000 pesos. ¿El banco cuánto tiene líquido? ¿Qué dijimos? ¿Cuánto es la reserva que exigió el Banco Central? 200. 200. Los otros 800 se lo prestó a Pedro a 12 cuotas. No lo tiene, ¿sí? El banco francés tiene solamente 200, ¿sí? Imaginemos que el banco francés no tiene otras reservas de otras personas, ¿sí? No tiene los 200 nada más, ¿sí? ¿Qué tiene que salir a hacer el banco francés? Pedir prestado al Banco Central. Pedir prestado, exactamente. ¿A quién le puede pedir prestado la diferencia? Al Banco Central. Exactamente. A otros bancos. Y a otros bancos, exactamente. Entonces, cuando el banco francés está en esta situación, que es una situación de qué? Nosotros decimos que es una situación de liquidez, ¿sí? ¿Por qué es una situación de liquidez? Porque en realidad el banco los 1.000 pesos no lo tiene hoy, pero en algún momento los va a tener, ¿sí o no? No es que Pedro no lo va a pagar al banco, ¿sí? Lo que va a hacer el Pedro es pagarle al banco, pero de acá a 6 meses, ¿sí? De acá a un año. Los tiene líquido hoy y no, tiene un derecho a cobrar de Pedro, pero tiene que esperar para transformarlo en líquido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tiene un problema de liquidez. No lo confundan con un problema de solvencia, ¿sí? Es distinto. ¿Cuándo es un problema de solvencia? ¿Cuándo el banco tendría francés un problema de solvencia? ¿Se entiende la diferencia o no? Yo digo, Pedro hoy no lo tiene el dinero porque lo tiene para pagar en un año. El banco francés le prestó a Pedro un año, ¿sí? Y yo estoy retirando el dinero hoy como Hernán, ¿sí? Entonces ahí el banco francés, digo, tengo una parte que es mi pasivo, que es Hernán, que tiene que retirar la plata, que lo quiere ya, ¿sí? Es líquido, se la tiene que llevar ahora. Y tiene una parte que es su activo, que es lo que le prestó a Pedro, pero lo tiene ilíquido. ¿Por qué? Porque en realidad tiene un derecho a cobrar de acá a un año. Entonces, el banco se encuentra con un problema de liquidez. ¿Claro? O sea, tiene un pasivo líquido y tiene un activo ilíquido. ¿Está claro? Tiene una cosa así. Tiene un derecho a cobrar en unos meses. Tiene un problema de liquidez y es el gran problema de los bancos, es justamente jugar con distintos plazos, ¿sí? Ahora, el problema de solvencia, ¿a qué hace referencia? ¿A que no tiene esa plata? Exactamente, a que no tiene esa plata, específicamente, ¿qué plata no tiene? Es como decir, Pedro se declaró en bancarrota, ¿no? Pedro quebró y dice, yo no te voy a devolver la plata al banco. Entonces ahí el banco tiene un problema de ¿qué? ¿La va a cobrar algún momento de Pedro esos 800 o no? Y no, porque no se los va a pagar. No, entonces ahí el banco tiene un problema de ¿qué? Tiene un problema de solvencia, ¿está claro? Tiene un problema de solvencia. A priori, ese problema no debería tenerlo, ¿está claro? A priori, no debería tener el banco un problema de solvencia, ¿está claro? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El problema de solvencia implica eso, un problema de que no lo va a revolver y no lo va a devolver nunca, ¿está claro? No lo va a cobrar más, tiene un quebranto, ¿está claro? Ahí quebró. Pedro quebró, no le va a devolver la plata, bueno, esos 800 hay que
ponerlo como un quebranto. Ahí, en ese caso, hay un problema más bien de solvencia, ¿sí? Cuando yo hablo de un problema de liquidez, tiene que ver con que tengo diferentes plazos en distintas partes, ¿no? ¿Está claro? Entonces, bueno, tengo un problema de liquidez. ¿Cuál es el problema de liquidez? Bien, como me dijeron, esos 800 que no lo tiene, porque eso está ilíquido, ¿sí? Estos 800 está ilíquido, yo voy a retirar los 1000, tiene 200 líquidos, y los otros 800 lo tienen que rebuscar de alguna parte. ¿A quién le puedo ir a pedir prestado? Me dijeron, esos 800 pesos de diferencia, el Banco Francés puede ir a prestárselo, puede ir a pedirle prestado al Banco Central, exactamente, y puede ir a pedirle prestado a otros bancos. Las dos opciones son válidas, ¿sí? Otros bancos. Cuando le va a prestar al Banco Central, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Bueno, el Banco Central le activa, digamos, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Ahí en ese punto, el Banco Central activa la ventanilla de descuento, ¿sí o no? El Banco Central dice, bueno, después de estos 800, ¿qué hace el Banco Central ahí? Hace esto, ¿no? Aparece BCRA y activa, ¿qué cosa? Los créditos al sector privado, ¿no? En este caso, acuérdense que el Banco Francés, para el Banco Central, es el sector privado. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a poner los 800 pesos que necesita el Banco Francés, y acá ¿qué aumenta? Se aumenta el activo en 800, ¿qué aumenta el pasivo del Banco Central? El circulante. El circulante, exactamente. El Banco Central, ¿qué hace? Imprime los 800 pesos y se lo da al Banco Francés. ¿Claro? ¿Qué está usando acá el Banco Central? El Banco Francés en el Banco Central está utilizando la famosa ventanilla de descuento. ¿Sí se llama eso, no? Está tomando un crédito en el Banco Central, ventanilla de descuento, ¿sí? Pregunta, ¿es gratuita esa ventanilla, usar esa ventanilla de descuento? No. ¿Será gratuita? ¿Tiene un interés? Tiene un Para mí interés. no. Exactamente, tiene un interés y ese interés es justamente una tasa de interés, que es la ventanilla de descuento. Entonces, ¿yo puedo ir a pedirle al Banco Central? Sí, puedo ir a pedirle al Banco Central. Ahora, ese Banco Central me va a cobrar una tasa de interés, que se llama la tasa de interés de redescuento de la ventanilla por el uso de la ventanilla de redescuento, ¿sí? Entonces, el Banco Central me puede cobrar una tasa de interés. Me puede cobrar una tasa de interés, ¿sí? Si yo le voy a pedir a otros bancos, imagínense que el Banco Francés tiene este problema, no quiere ir a pedir al Banco Central, ¿le puede pedir a otros bancos? Sí, le puede ir a pedir a otros bancos. Le puede ir a pedirnos, el Banco Francés le puede ir a pedir al Banco Macro, o le puede ir a pedir al Banco, no sé, Superviel, lo que ustedes quieran. Le puede pedir a otros bancos. ¿Los otros bancos se lo van a prestar gratuitamente o no? No, también le van a cobrar la tasa de interés. Nada es gratis. Y eso se conoce como una tasa, vamos a ponerlo acá, interbancaria, ¿no? Es decir, los otros bancos también le pueden prestar la plata, pero hay una tasa interbancaria, ¿sí? Es decir, los otros bancos no es que le van a prestar la plata gratuitamente, sino que le van a prestar la plata a una cierta tasa de interés, ¿sí? Y acá viene mi pregunta, ¿no? O sea, si yo tengo un problema de liquidez, ¿qué pasa? Tengo que salir a pedir préstamos, o pedir prestado como banco, al Banco Central o a otros bancos, ¿sí? De alguna manera tengo que buscar esos 800 pesos para devolverle a esta persona que fue a depositar, ¿sí? Ahora, ese problema de liquidez lo tuve porque no tenía tantas reservas, ¿sí? De alguna manera me va a salir un poco la cara. ¿Qué pasa si estas tasas son muy altas? ¿Cuál es el incentivo del Banco Francés? ¿Qué incentivos tiene el Banco Francés? Es decir, la verdad que el Banco Central me cobra un ojo a la cara, los otros bancos también me cobran un ojo a la cara, es decir, tienen tasas muy altas. ¿Qué trato de hacer yo? ¿Qué debería tratar de hacer como Banco Francés? Tener reservas excedentes. Exactamente, no estar tan ilíquido, ¿sí o no? Tener más reservas excedentes. Entonces, en este caso, cuando la tasa, lo voy a escribir por acá, cuando la tasa de redescuento, ¿sí? Lo voy a escribir por acá, ¿no? Cuando yo tengo, muy bien, cuando mi tasa de redescuento que me cobra el Banco Central está subiendo, o la tasa interbancaria está subiendo, en ese caso, no tener reservas excedentes me está saliendo un ojo a la cara, me está saliendo muy caro, es decir, la liquidez mía es muy cara. Por lo tanto, ¿qué pasa acá? Acá, a diferencia de antes,
tengo más incentivos a constituir reservas en exceso. ¿Se entiende? Es decir, acá, cuando quedar mi líquido sale caro, ¿sí? Porque el Banco Central me cobra caro o los otros bancos me cobran caro, tengo más reservas, tengo más incentivo a decir, mira, la verdad, de los 1.000 pesos no voy a guardar 200, voy a guardar un poco más para que no me salga tan caro en el caso de tener un problema de liquidez. Entonces, cuando las tasas estas, interbancarias o la tasa que me cobra el Banco Central, que es la tasa de descuento, son muy altas, tengo incentivos a constituir más reservas en exceso. Claro, es decir, si la tasa interbancaria sube o la tasa de descuento que aplica el Banco Central por el uso de la ventanilla de descuento es muy alta, tengo mucho más incentivos a constituir estas reservas en exceso. ¿Por qué? Porque ante un problema de liquidez me sale muy caro. Claro, me sale muy, muy caro. Entonces ahí los bancos comerciales deberían activar más sus reservas en exceso. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos acá entonces. Profe, Vuelvo para acá. tengo una duda. Sí. En el caso de la reserva de excedente, cuando tenemos tasa de interés, ¿significaría que tiene que tener una baja tasa de interés para poder tener reserva de excedentes? Para no tener reservas de excedentes. En el caso de la... Vuelvo acá. Acá hay que hacer un juego, ¿no? Vuelvo acá. Esperamos un segundo. A ver si hice esto, la aplico. Acá. Estoy acá, ¿sí? Acá hay un juego, de alguna manera, no sé si va esta pregunta, ¿no? Digo, acá hay algunas variables que me hacen que yo constituya, por ahí, no sé si va por ese lado tu pregunta o no, digo. Y por un lado tengo un juego que me dice, mira, en algún momento es preferible tener más reservas, excedentes, ¿no? ¿Cuándo? Cuando estas tasas son muy caras, ¿sí? Esa tasa es muy cara, digo, si la tasa que me cobra el Banco Central por estar líquido me sale caro, o la tasa interbancaria es muy alta, me está saliendo muy caro, tengo como banco comercial, en este caso en el ejemplo que estoy dando, como banco francés, me conviene tener más reservas en exceso. ¿Claro? ¿Hasta ahí me seguimos? Sí, sí. Ahora bien, ¿qué pasa? También el banco dice, si la tasa activa es muy alta, ¿qué significa? Lo que me estoy perdiendo de ganar es muy alta. ¿Qué tengo ahí? Tengo incentivos a no constituirlas, ¿sí? Entonces acá el banco tiene que hacer como una especie de evaluación de qué le sale más caro o más barato. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acá no hay una solución única. Digo, por un lado tengo incentivos a constituir más reservas en exceso, que la voy a tener esos incentivos mientras más altas sean las tasas interbancarias o la tasa de descuento, ¿sí? Ahí me dice, mira, si estas tasas son muy altas, te conviene constituirlas. Ahora, cuidado, porque si yo tengo tasas activas, esta diferencia que yo hablé antes, ¿no? De la tasa activa y pasiva, lo que se está perdiendo de ganar es muy alto, cuidado porque ahí el banco tiene menos incentivo a constituirla, ¿se entiende? Entonces ahí va a depender un poco de la ecuación de cada banco. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cada banco va a tener que hacer una evaluación personal, esto ya depende también, incluyendo la cartera de los clientes del banco francés, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? ¿No? Porque yo digo, acá llegué a una situación de liquidez porque no tenía otras cuentas, pero por ahí el banco tiene otras cuentas, entonces no necesita. Entonces le conviene, como el costo de oportunidad es muy alto, prestar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, los bancos tienen que hacer un juego entre estas tasas, ¿sí? Y ver qué le pasa, pero obviamente lo van a saber teniendo en cuenta su cartera de clientes. Es decir, esto es una evaluación de cada banco, ¿sí? Porque no se olviden que las reservas en exceso, de excedentes, son decisiones de cada entidad bancaria, ¿sí? No es del Banco Central. O sea, cada entidad, el Banco Francés, Banco Macro, Banco Sur, cada banco establece cuáles son sus reservas en exceso. Y juega con esto, digamos. ¿Me conviene tener más reservas o menos reservas? ¿Claro? No sé si respondí un poco a la pregunta o confundí más. No, sí, ahora entendí. ¿Bien? Hay que jugar con una especie de ecuación de qué conviene más o menos. ¿Sí? Bien. Preguntan sobre la semana que viene, Hernán. Nosotros con Jimmy le dijimos que sí, que tenemos clase. Ah, sí, hay clases normales. No sé, no había visto el chat. Sí, no sé si... Hay clases normales, sí, la semana que viene hay clases normales, sí.
R sobre D, en realidad es, ahí estoy leyendo el chat, ahí estoy mirando el chat. Sí, es lo mismo que la tasa de encaje, o la tasa, sí, es lo mismo, nada más que nosotros ahora hacemos esta distinción, ¿no? Ustedes están viendo esto que está acá, ¿no? Yo digo, cuando estoy hablando del coeficiente de reservas, tengan cuidado con esto ahora, porque yo estoy en esta situación ahora. Yo estoy pensando que mi coeficiente de encaje es R sobre D, ¿sí? Para mí va a depender, en términos globales es eso, R sobre D, pero esas reservas ahora tienen dos partes, las reservas requeridas por el Banco Central más las reservas excedentarias de cada banco. ¿Sí? Eso por heridas, estos son las reservas legales, y hay una parte que depende de cada entidad bancaria, son las excedentes, ¿está claro? Y esto constituye efectivamente cuál va a ser el coeficiente de reservas. ¿Estamos? Por supuesto que cuando nosotros hablamos en los ejercicios, lo vamos a ver, van a ser coeficientes dados, R sobre D, pero en principio tengan en cuenta que esa R está compuesta por las dos, las requeridas y las excedentes. ¿Sí? No sé si responde un poco a esa pregunta que hicieron ahí en el chat. ¿Sí? Bien. Perfecto. Voy a tratar de ir un poquito al slide a ver qué me queda dando vuelta. Creo que no me queda mucho. Espérenme un minuto. Así cierro un poco más el tema. Me fui por las ramas como corresponde. Como siempre hago en realidad. Voy acá, rol de la moneda. Acá aparece justamente esto que está acá. ¿Cuáles son las reservas de excedente? Bueno, acá lo que les decía, ¿no? La tasa, la cartera de los clientes hay que analizarlo. La tasa de interés constituye un costo de oportunidad, por lo tanto, si esa tasa de interés aumenta, las reservas de excedentes bajan. Y acá la ventanilla de descuento de la tasa interbancaria, ¿sí? Las dos, bueno, acá le llamé IF, interbancaria, esas dos actúan al revés, ¿no? Si esas tasas son muy altas, el uso de la ventanilla de descuento o el costo de los préstamos de interbancarios son muy altos, en realidad ahí tengo más incentivos a constituirla, ¿sí? La tasa interbancaria hay una tasa que se publica que se llama tasa BIBOR, ¿sí? La tasa BIBOR es la tasa interbancaria conocida del mercado de Argentina, ¿sí? Que significa, viene de la tasa LIBOR, muy parecida. La tasa LIBOR es la tasa interbancaria del mercado de Londres, ¿sí? En Argentina se conoce como la tasa BIBOR. Es Buenos Aires Interbanking Offered Rate, está en inglés. Buenos Aires Interbanking Offered Rate, o sea, sería la tasa ofrecida interbancaria, ¿sí? En Buenos Aires. ¿Sí? El mercado financiero en Argentina es Buenos Aires, así que por eso es Buenos Aires, ¿sí? Y está en inglés porque son las porteñas, nada más que por eso. ¿Sí? Sigo con esto. Coeficiente efectivo sobre depósitos, circulante sobre depósitos. Acá el multiplicador también depende del otro, digamos. Nosotros vimos recién R sobre D, reserva sobre depósitos, pero también hay otro coeficiente que es circulante sobre depósitos. Ese circulante sobre depósitos, el Banco Central tiene menos actuación, porque obviamente depende inversamente, no constituye una decisión de la autoridad monetaria, sino que constituye una decisión del público, es decir, cuánto mantengo en efectivo y cuánto mantengo depositado. Entonces ahí depende un poco del público. Por supuesto que dice que depende un poco negativamente de una tasa de interés. Acá está hablando fundamentalmente de que si la tasa de interés sube, va a haber ¿qué cosa? ¿Más efectivo o más depósito? ¿Qué creen ustedes? Depósito. Más depósitos. Acá es como pensando que la tasa activa del banco, si está subiendo, perdón, la tasa pasiva del banco está subiendo, hay más interesados en ir al banco a depositar dinero, ¿sí? Por eso un coeficiente inverso, ¿sí? O sea, ahí es como más atractivo. La tasa de interés juega como una atracción a que vaya la gente a depositar. Por eso, mientras más alta sea la tasa de interés, más bajo es el coeficiente. Es lo único que puede llegar a, digamos, que los bancos pueden atraer a la gente a depositar. Pero si no, es una decisión netamente del público, ¿está claro? Acá no es una decisión política, ¿sí? Lo último que vamos a ver es esto, tiene que ver con la oferta monetaria. La oferta monetaria, ustedes habían visto tasa de interés, era el vertical,
cantidad de dinero en el eje, en términos reales, en el eje horizontal, y vamos a ver la oferta monetaria, lo vamos a ver de esta manera. Nosotros decimos que la oferta monetaria, es decir, esta suma de el multiplicador monetario por la base monetaria, o la suma del circulante más los depósitos, es independiente de la tasa de interés. Por eso, en general, nosotros vamos a ver esto, que la oferta monetaria de la economía es justamente totalmente vertical. Es totalmente vertical. ¿Sí? La oferta monetaria tiene eso, va a ser vertical, va a ser como independiente de la tasa de interés. O sea, lo que acabamos de ver, toda la creación secundaria metida ahí es ese, MS. ¿Sí? Este que está acá, MS, es lo mismo que la oferta monetaria. Claro, es lo mismo que la oferta monetaria. Por lo tanto, decimos que es independiente de cuál es la tasa de interés. Es la oferta monetaria. ¿Estamos? Y acá van a ver, bueno, si hay una expansión o una contracción de la base monetaria, de la oferta monetaria. Si se expande la oferta, vamos a correr a la derecha. Si se contrae, va a correrse hacia la izquierda. Y después vamos a ver cómo se da esto. Y acá un poco el equilibrio monetario, que es justamente lo que ustedes vieron el otro día con los chicos, que es la demanda de dinero, que es una pendiente negativa, porque justamente estaba representando la combinación. Ustedes sabían que a mayor tasa de interés la gente demanda menos dinero, por eso la demanda de dinero tiene una pendiente negativa, ahí aparece la demanda por el motivo de especulación, por eso la demanda es negativa, y recién vimos que la oferta monetaria es independiente de la tasa de interés, o sea, todo lo que yo hablé hoy se grafica verticalmente, esa oferta monetaria, verticalmente. ¿Qué encontramos? El equilibrio monetario. El equilibrio monetario es justamente la intersección de la oferta y la demanda de dinero, y ahí encontramos un punto de equilibrio. ¿Qué establece esa tasa, ese mercado monetario? Establece una tasa de interés de equilibrio y una cierta cantidad de dinero de equilibrio, ¿sí? Establece estas dos cosas. El mercado monetario establece eso que está acá, ¿sí? Me voy a detener esto. Voy a parar acá. Sí, perdón, voy a parar acá. Equilibrio monetario, entonces, ¿qué vimos? La oferta monetaria es MS, lo que acabamos de ver hoy, la demanda de dinero es lo que está acá. ¿Sí? Voy a parar acá la clase, ¿sí? ¿Alguna duda? MS, profe, es oferta monetaria. ¿Y la M sola? ¿Cómo? La M sola. La M sola es cantidad de dinero. No sé dónde está acá. La M es cantidad de dinero. Acá significa M es cantidad de dinero. ¿Sí? MS, oferta monetaria, lo que yo llamo M, MD, demanda de dinero, que acabamos de ver. ¿Sí? Que vieron el lunes. ¿Sí? M sobre P en realidad es, lo que pasa es que la demanda de dinero, cualquiera, digamos, todo lo que sea el mercado monetario, en realidad son saldos reales, ¿sí? Es M sobre P, M sobre el nivel de precios, ¿sí? Entonces, por eso en realidad acá debería ser en realidad M sobre P, ¿sí? O sea, son saldos reales de dinero, ¿sí? Son saldos reales de dinero, ¿sí? Por eso está dividido por el nivel de precios, saldos reales, ¿sí?